Bueno, vamos a hacer el análisis ecográfico del ovario normal. Haremos un desglose de sus características ecográficas, de sus variantes normales y de algunas acciones que realizamos con el ultrasonido dentro de lo que es el monitoreo de la ovulación o cómo se comporta el ovario hasta que ovula. El ovario es un órgano ovalado, se encuentra a ambos lados del útero y está por dentro de los vasos ilíacos. Tiene una parte central que es ecoica, de mayor ecogenicidad, que es la médula, donde discurren los vasos sanguíneos, y una zona periférica de menor ecogenicidad, donde están los folículos, que se llama corteza. Todo eso envuelto por una túnica albugínea, la túnica albugínea ecoica. Ven ustedes la médula, que es hiperecoica. Ahí hay algunos vasos, si hubiese colocado Doppler veríamos el color. Y en la periferia vemos la corteza, donde está la corona de óvulos. Todo eso rodeado por una área ecogénica o una cápsula llamada albugínea. A los lados del útero están por dentro de los vasos ilíacos en una zona que se llama la fosa de Waldeyer. Su localización se facilita por la observación de estas pequeñas imágenes ecogénicas, que son los folículos, y los puntos de referencia para ubicación son los vasos ilíacos pélvicos, por dentro de ellos en la fosa de Waldeyer. Entre el ciclo ovárico y el ciclo del endometrio, que tiene una relación con un eje que se llama hipotálamo hipófisis útero o endometrio. La hipófisis segrega FSH y LH. En la primera fase del ciclo segrega más concentración de FSH que LH, y eso hace que el ovario produzca estrógeno más que progesterona en mayor cantidad. La mayor cantidad de estrógeno también hace que el endometrio, que estaba lineal después de la menstruación, que se había descamado, que lo que había era un estrato basal, ocurra la formación de la capa proliferativa, que como lo veíamos tenía ciertas características ecográficas de hipoecogenicidad, y ese estrógeno además que hace que vaya engrosando el endometrio a partir del día 1 del ciclo hasta tener su... Ya en la época de la ovulación, en la fase proliferativa, también hace que el ovario pueda seleccionar el folículo que va a ovular. Es como una mezcla de concentraciones de hormonas, donde la mayor cantidad de estrógenos hace que prolifere, el ovario empiece a madurar. En un principio empiezan a madurar varios folículos simultáneamente, luego empieza a producirse un poquito más de progesterona el ovario, y eso hace que algunos se frenen y predomine uno que va a ser el que va a ovular, los otros prácticamente se atrofian o se congelan, y eso es lo que nosotros conocemos como el ciclo ovárico y el proceso de maduración folicular, selección y ovulación propiamente dicha. Fíjense que un folículo que va creciendo hasta que es expulsado del folículo ovulatorio, que era redondito, este queda de bordes irregulares, expulsa y se forma el cuerpo lúteo. En ocasiones solamente se vuelve a sellar el quiste donde estaba el óvulo y se llena de sangre y se forma el cuerpo lúteo hemorrágico, que veremos que tiene que es algo de acción muy importante para el ecografista reconocerlo, para evitar confusiones con tumores, porque ese quiste que se llena de sangre se puede confundir con tumores. Le dicen el gran simulador, el cuerpo lúteo le dicen el gran simulador. Entonces, es una estructura ovoidea de tamaño variable que depende de la edad. Fíjense, también el tamaño varía de acuerdo a un ciclo a otro. Si ovula este mes, va a ser más grande que el otro mes que no ovula. Depende del número de folículos en crecimiento, de la fase del ciclo menstrual. Es mucho más pequeño al principio del ciclo menstrual y mucho más grande en el momento ovulatorio. Y en la gestación, va a tener un papel predominante hasta las 12 semanas, porque el cuerpo lúteo es el que nutre al feto, digamos, para su formación al trofoblasto, que luego a las 12 semanas es sustituido por la placenta. Mide 3.5 por 2 por 1.5 centímetros, variable durante el ciclo, a veces puede ser un poco más grande o más pequeño, con un volumen que puede variar entre 10 a 18 milímetros, ¿verdad? Y la localización a ambos lados del cuerpo uterino, por dentro de los vasos ilíacos, con variaciones relacionadas con la posición uterina, y a veces puede estar fijo en el fondo o fijo en el fondo de saco posterior, en un cuerno, por procesos de herencia. Sin embargo, normalmente debe estar entre el borde lateral del útero
y por dentro de los vasos ilíacos en una zona que se llama fosa de Waldeyer anatómicamente. Hay que recordar que también el ovario va a poseer, ustedes lo van a ver con varios folículos, pero son de diferentes tamaños. Sin embargo, hay un cuadro que se llama ovario poliquístico, que no es una enfermedad. Van a decir que le dijeron que tenía quistes en los ovarios, pero realmente no son quistes, sino son ovarios multifoliculares, en las cuales esos folículos tienen cierta característica, el ovario tiene cierta característica, lo hace tipificar como un ovario poliquístico. El ovario poliquístico es un ovario redondo con muchos folículos pequeños, y muchas veces no hay folículos grandes que se hagan ovulatorios. Sin embargo, solamente un porcentaje bajo de mujeres con ovario poliquístico no ovula. Hay un porcentaje grande que ovula, pero claro, es más frecuente la ovulación en pacientes con ovario poliquístico que en pacientes que no poseen ese ovario. El ovario poliquístico es un ovario redondo que se caracteriza por una médula un poco grande, de mayor tamaño al usual, en comparación con esta, por ejemplo. Esos ovarios tienden a tener, hay un criterio para decir que es un ovario poliquístico. Recuerden que no es lo mismo ovario poliquístico que síndrome de ovario poliquístico. Ovario poliquístico es una condición que tienen el 20% de las mujeres. Sin embargo, no todas esas mujeres van a tener anovulación, no todas van a tener hirsutismo, no todas van a tener problemas de fertilidad. Hay un porcentaje alto de mujeres con ovario poliquístico que son asintomáticas, y es una forma de así como tener el pelo rizado liso, que lo tienen algunas mujeres, pero sí se ha asociado a mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de infertilidad, mayor riesgo de anovulación, y a mayor riesgo de tener hiperandrogenismo y mayor riesgo de tener hirsutismo. Y los criterios de diagnóstico de ovario poliquístico es un ovario que mide por lo menos 10 cc de volumen, que debe tener por lo menos 12 folículos en las primeras 5 días del ciclo, que debe uno hacer el eco para hacer el diagnóstico, 12 folículos entre 2 a 9 milímetros de diámetro. Puede ser que el ovario tenga 50 folículos, pero la condición era por lo menos 12 folículos de pequeño tamaño, entre 2 a 9 milímetros, y ellos por lo general tienen también una albuginia gruesa, y por lo general tienen alta posibilidad de no ovular, porque esa albuginia es difícil ser rota, y esa es una de las características. No es lo mismo ovario poliquístico a síndrome de ovario poliquístico, que se hace el diagnóstico luego de excluir patologías que producen hiperandrogenismo, como la hiperplasia suprarrenal congénita, el Cushing, la disfunción tiroidea. Se concluye que el síndrome de ovario poliquístico produce un exceso de andrógeno de la mujer. El diagnóstico implica evidencia clínica y también bioquímica o de imagen de hiperandrogenismo. Hay tres criterios o tres características que puede tener un ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico una es imagenológica, que es las pacientes que tienen ovario de esta morfología poliquístico. Otra es que las pacientes en todas va a haber hiperandrogenismo, y algunas tienen oligo o anovulación. Entonces, una paciente con hiperandrogenismo que no sea de origen suprarrenal, por ejemplo, que tenga un ovario poliquístico, aunque no tenga hirsutismo ni anovulación, es un síndrome de ovario poliquístico. Debe tener por lo menos 2 criterios de los 3. Una paciente que puede tener un ovario normal, pero que tiene hiperandrogenismo y que tiene disfunción ovárica y oligoanovulación, esa también se considera síndrome de ovario poliquístico. Fíjense, esto es un ovario poliquístico redondo, con folículos en la periferia. Si tú los cuentas, otro paciente con ovario poliquístico que reúne los criterios, recuerden, una médula épica, una área periférica multifolicular, y el paciente, como se ve, aquí no vemos ningún folículo grande que sugiera que va a ovular, puede tener anovulación. Y bueno, el ovario, como lo decíamos, puede ser redondo o puede ser normal como este. O sea, que realmente el ovario poliquístico no se debe considerar una enfermedad, es una condición que se ha asociado a esos problemas de anovulación o hiperandrogenismo. Ayudar a evaluar el ovario también nos puede ayudar también el ciclo ovárico normal a reconocer el cuerpo lúteo, porque el cuerpo lúteo va a ser un folículo grande que va a tener rodeado un halo de color que, si le colocamos Doppler, lo llamamos el halo de fuego. También el ultrasonido nos permite ayudar al paciente en fertilidad, porque nos permite, cuando hacemos inducción de ovulación, bien sea con citrato de clomifeno o con análogos de FSH como el Gonal-F o el Puregon, nos permite saber cuándo vamos a colocar el HCG, que es el Profacio o Vidrel, para hacer la paciente ovular. Y siempre cuando ya el folículo alcanza un tamaño de 18 milímetros que tiene el cumulo óforo,
Podemos colocar el Ovidrel y sabemos que al otro día la paciente va a ovular y le podemos hacer una inseminación o le podemos decir que tenga relaciones al día siguiente para estar más seguro, mayor posibilidades de gestación. Los folículos se pueden visualizar por vía transabdominal o por vía transvaginal. Entre progesterona vamos a tener que el paciente en unas primeras de cambio va a tratar de madurar varios folículos. En este caso arrancó el ovario izquierdo con 3 folículos. Esos folículos del día 1 al 4 del ciclo ocurre el reclutamiento, que reclutamos varios folículos, que uno de esos es el que va a ovular, no sabemos cuál va a ser. Y esa cohorte folicular, aquí también había algunos, de 4 a 6 va a tener de máximo milímetro. Una segunda oportunidad, del día 6 a 8 ocurre la selección del que va a ovular, que debe tener un tamaño de 6 a 10 milímetros, ahí comienza a crecer más rápido. En el día 8 ya sabemos cuál es el que va a ovular porque es el que alcanza 10 milímetros y ese va a empezar a arrancar a crecer 2 a 3 milímetros diarios, que quizás el día 12 podemos tener 16 milímetros ya. Y la madurez folicular es cuando ya ese que era dominante alcanza un tamaño mayor de 19 milímetros, hay un adelgazamiento de la pared y aparece esta estructura que está acá, que es el cúmulo óforo, que no es más que la corona radiada rodeando al óvulo, que no lo vemos aquí, pero es donde debemos introducir la aguja para extraer el líquido que está allí, que ahí va a ir el óvulo y se le entrega al biólogo para que lo siembre con el espermatozoide y haga la fertilización in vitro. Ese folículo ovulatorio, luego que eclosiona el óvulo, se va a atrofiar y va a formar esta imagen estrellada que vemos aquí, que no es más que el cuerpo albicán o el cuerpo lúteo. Ven, como ven acá, vemos pequeño, llega a madurar el día 12, hace el cúmulo óforo, estalla y se forma la imagen que es el folículo de Graf, que es una de las formas como se ve el cuerpo lúteo. Si le colocamos Doppler color, vemos que hay un halo de color aquí, que puede ser rojo y azul si usamos Doppler color, o debe ser amarillo, que parece un halo de fuego con el power. Pero a veces no hace eso sin también ver el cúmulo óforo en 3D, sino que se queda grande, se sella por donde expulsó el óvulo y se llena de sangre y forma cuerpo lúteo hemorrágico. Entonces, los signos de ovulación es morfología folicular alterada, se retrae, se aplana, y la aparición de líquido en fondo de saco de Dukla, entre otros. Recuerden que no es cúmulo ósforo, sino cúmulo óporo, con pH. Folículo dominante, aquí un cuerpo lúteo, y fíjense que el cuerpo lúteo a veces no se hace atrésico así como se ve aquí, no se hace estrellado, no se retrae, sino que queda redondo con un poquito de sangre, que son estos ecos lineales, y ven, lo pueden demostrar con el Doppler, ¿ves? Es lo que se llama el anillo de fuego, que está señalando que ahí está el cuerpo lúteo, y es muy vascularizado porque esto tiene una alta función secretora de hormonas, de progesterona, para la segunda fase del ciclo, que es la que mantiene, si el embarazo sigue allí, mantiene ese endometrio lleno de desidualizado de moco. Esto es lo que pasa cuando no se forma el cuerpo folículo de Graf, sino que se sella el sitio y hay una hemorragia, y el quiste que era pequeño se pone mucho más grande, la lesión unilocular, y vamos a ver una imagen que se llama empanal de abeja, y es cuando nosotros vemos como ecos lineales que no son tabialmente, sino son bandas. Esto es lo que se llama cuerpo lúteo hemorrágico o folículo luteal hemorrágico, que luego esas bandas de filina se van retrayendo y van a dejar espacios anecoicos de seroma, que luego en el momento al final del ciclo se va a retraer y se va a absorber y va a desaparecer. Por eso decimos que la evaluación del ovario tiene que ser del ciclo, porque hay muchas imágenes de la mujer en edad fértil, como el cuerpo lúteo, que a veces yo he tenido cuerpos lúteos hemorrágicos que alcanzan 15 centímetros, y cualquiera que no sepa, que pasó mucho en las primeras de cambio cuando se empezó a hacer ultrasonido, que las veces porque pensaban que eran tumores. Entonces siempre evaluar, no solamente para buscar pólipos en el útero, no solamente para buscar tumores para descartarlos. Si ustedes ven cualquier cosa, pues esperen unos 10 días y vuelvan a reevaluar con la regla, que les va a aclarar mucho el panorama en ciertas circunstancias. Estos ecos son tabiques porque son ecos lineales finos, luego se van reabsorbiendo, se van licuando, esto ya es seroma, y esto es el coágulo retraído, un poco angulado, que hay que tener cuidado no confundirlo con papila. Si llega una persona y ve esto, como veremos más adelante en la clase del análisis de las masas pélvicas iniciales, uno de los criterios más peligrosos de cáncer es una imagen sólida dentro de un quiste,
Y esto no es una imagen sólida, esto no es un crecimiento de la pared, no es una neoplasia, sino un coagulito que está fijo a la pared. Y si usted le pone Doppler color, ve que no está vascularizado, también eso ayuda. Fíjense, aquí queda una banda de fibrina todavía, y eso es cuerpo lúteo hemorrágico, el gran simulador. Fíjense cómo ayuda a señalarlo en el ovario el Power Doppler. Fíjense que cuando el paciente ovula, nosotros también vamos a ver cambios en el endometrio. Por eso cuando hacemos monitoreo de ovulación no solamente vemos el ovario, sino que vemos el endometrio, y cuando vamos a colocar el Profasi para hacer ovular la paciente, o le vamos a decir que tenga relaciones, tenemos que tener un endometrio trilaminar con una región proliferativa o un epitelio proliferativo hipoecoico, y le decimos que tenga la relación. Y fíjense lo importante del cuerpo lúteo, que después queda como quiste luteínico, que es el que produce progesterona para mantener el embarazo hasta las 12 semanas, que la placenta es sustituido por la placenta en la secreción de progesterona para mantener la gestación. Como les decía, les agradezco mucho su atención y nos vemos nuevamente.